Lectura de Filipenses. Por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre para estar sobre todo nombre, para que ante todo el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en presencia, sino mucho más en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla toda buena voluntad. Amén. Dejad que comience haciendo una cosa. Leo la Reina Valera del 60, lo que es el primer y segundo versículo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, querida Iglesia, hay consolación, hay consuelo en Cristo. Si algún consuelo de amor, sigue diciendo, ¿no? ¿Lo hay? ¿Consuelo de amor? Si alguna comunión del Espíritu, ¿hay en la Iglesia del Señor comunión del Espíritu? Si algún afecto entrañable, otra traducción dice, si conocéis el cariño y la misericordia o la compasión, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, Pablo dice, llenadme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Ya sabéis que Pablo concibe a la Iglesia de Cristo entendiéndola como un cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo, en el que Cristo mismo es la cabeza de ese cuerpo, ¿no? Pablo se esfuerza mucho en dar a entender que todos tenemos valor en la Iglesia, ¿no? Y que es importante la armonía y el espíritu fraternal para que el cuerpo funcione adecuadamente. Y en ocasiones él indica pues la importancia de los dones que tiene cada persona y la importancia que tiene nuestro servicio. Lo que no quiere es que, como dice el tercer versículo, que hagamos las cosas por contienda, por rivalidades, por competición de orgullos y cosas así, ¿no? ¿Qué tendrá que ver eso con el reino de Dios, ¿no? Al revés. Pablo incluso da como un zasca, ¿no? A quien trabaja en esa línea de malrollismo, bajando un poquito los humos, ¿no? Y diciendo, las cosas se hacen con humildad. Es más, considerando a los demás como si fuesen superiores, como si fuesen mejores que uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio nada más, sino cada cual también mire por lo de los otros. Y eso no lo dice Pablo así sin más. Y ya está, ¿no? Su propia vida, como vimos el domingo pasado, él, como digo, en su propia vida estaba dando ejemplo de esto mismo. Pablo no es un charlatán que predica una cosa y luego hace otra. Hemos visto que no. Pero Pablo no se queda conforme con lo que ha dicho hasta ahora. Va a dar una explicación
muy completa. Lo que pasa es que la explicación que va a dar no es del todo suya. ¿Eso lo sabéis? Ahora Pablo en su carta va a escribir algo que le suena a toda esa comunidad que está recibiendo esta carta. A continuación, en los versículos del 6 al 11, Pablo empieza a escribir y copia una canción que conocían y cantaban en aquella iglesia de Filipos. Pero que aunque se cantaba en esa iglesia de Filipos, como digo, era una canción más antigua que ya se cantaba probablemente en la iglesia de Damasco y en la iglesia de Jerusalén, porque según los especialistas, esta canción, este cántico, este himno, procedía de Palestina. Debe ser por una cosita que luego veremos y también porque tiene expresiones, semitismos o expresiones del arameo y cosas así. Está escrito de forma como una estrofa rítmica, como es lógico. Los que tengáis Biblias contemporáneas, así más modernillas, veréis que esta porción de la Biblia viene como con dos márgenes, como si fuera una poesía escrita. Los que tengáis la Biblia más antigua, vais a ver que todo está escrito así, no se nota. Pero las Biblias nuevas ya lo traen, con esos márgenes amplios, para que podamos distinguir que tiene una estructura poética. Y no es una canción cualquiera esta. Teológicamente, o más concretamente, cristológicamente, es una verdadera obra de arte por el contenido que tiene. Agustín de Hipona, en el año 400 más o menos, dijo una cosita, dijo: ¡atención! ¡Atención, please! Atención a este himno de Filipenses, porque es una regla para aclarar nuestras dudas sobre la persona de Cristo. Y no se equivocaba. Ay, yo hoy corro un riesgo de no saberme explicar. Corro el riesgo de ser muy teológico, muy abstracto. Pero es que creo que merece la pena que lo miremos bien. Yo creo que sí. A mí me apasiona, lo siento. Si Pablo escribe esta carta sobre el año 53 al 55 de nuestra era, año arriba o año abajo, han pasado solamente 2 décadas de la muerte y resurrección de Cristo. Eso no es nada. Yo no sé qué ha pasado, que la semana pasada yo tenía 21 años y ahora tengo 41. Por favor, que alguien me lo explique, ¿no? Pero no es la fecha temprana de esta carta lo que me parece fascinante, que muchos especialistas se quedan diciendo: esta carta es muy antigua, no sé qué, de los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Sí, es verdad. Pero lo que me parece más fascinante todavía es que la fecha del himno que está escrito en la carta, cuando se compuso ese himno por primera vez, eso era mucho más antiguo todavía, antes de que llegase a Filipos, antes de que aquella comunidad cantase aquellas palabras. ¿Y qué tiene esto de fascinante? ¿O qué tiene esto de importante? Pues muchas cosas, más de las que pensamos. Si este himno tiene ese origen en la región de Judea, antes de llegar a tantos sitios, estamos hablando de que personas judías, ya sabéis cómo eran, de estrictos, judíos convertidos a Cristo, siendo ya los judíos tan tajantes con el monoteísmo, con la creencia en un solo Dios, como dice el Shema en Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Ese monoteísmo tan estricto que no da pie a ningún otro tipo ni pincelada de idolatría a nadie, que no sea Dios, ¿no? Que no sea alabanza a Dios. Esos judíos, muy tempranamente, creían que algo estaba pasando con este Jesús. Algo había pasado con Cristo. Habían llegado a la certeza y a la conclusión de que Jesús era un hombre. Claro, era un hombre, como lo habían visto. Pero de algún modo también era Dios. Y esto en el pensamiento de un judío no es tan fácil de decir. O sea, ellos sabían que rendir adoración a Cristo no era darle adoración a un hombre simplemente, que eso para un judío es idolatría, sino que entendían perfectamente que en Cristo
Era Dios venido, digamos, a nosotros, asumiendo por completo la realidad humana como uno más de nosotros. Muchas veces se oye a la gente decir, yo lo oigo así de veces, eso de que Cristo es Dios, eso es algo que se inventaron en los concilios muchos siglos después. Y no es verdad. En los concilios solamente se sistematiza con argumentos, ¿no? Además, el himno está compuesto por dos temas que son esencialmente judíos. Por un lado, bueno, esto a lo mejor puede ser más técnico, pero como me gusta tanto, yo lo digo. Por un lado, remite a unas tradiciones judías que había sobre la sabiduría divina que baja a la tierra o personificada. Tiene un poquito esa esencia. Pero también tiene un eco en los llamados, que también lo tenemos en Isaías, ¿no? Los cánticos del siervo sufriente. A mí el contenido es que me parece fascinante. No quiero que os quedéis solamente en la parte de historia que estoy diciendo. Esto no es una clase de historia. Pero si no explico esto, es como que me quedo yo un poco ahí. Perderíamos una parte importante de lo que supone este himno que Pablo pone aquí en esta carta. Porque además, aunque muchas veces se estudia este himno como si fuese una especie de unidad independiente del resto de la carta, del resto de la epístola, vamos a estudiar el himno, ¡pum!, y estudias el himno. En realidad, la carta a los filipenses gira en torno a este himno. Todo lo que se va a decir después tiene aquí como su punto central, porque sirve para que los cristianos entiendan el ejemplo de Jesús en un estilo de vida fiel a Dios y en una forma sana también luego de muchas cosas, de tener tu identidad en Cristo y en tu forma también luego de sociabilizar y de mil cosas más. Haya pues, leo, ¿no? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ya entramos en el himno, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La traducción BTI dice, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación. O la versión Dios habla hoy, dice, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios. Y la que hemos leído, me parece, si no me equivoco, al menos la versión latina que tengo en casa, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El verbo en realidad, ese que dice aferrarse, en realidad más bien insinúa algo así como apropiarse, como robar o como quedarse ahí retenido, ¿no?, en ese estatus. Fijaos qué importante es lo que está diciendo. Estamos hablando de la preexistencia, o sea, de Cristo antes de la encarnación, antes de hacerse uno como nosotros. Hablamos de ese logos, palabra de Dios, antes de hacerse un ser humano y nacer como el bebé, el niño Jesús, que luego celebraremos en Navidad, ¿no? Y hablamos de que esto ya lo entendían básicamente después de la resurrección. O sea, no tuvieron que esperar al siglo IV para que los teólogos le pusieran un sello al entender a la divinidad de Cristo, ¿no? Sino que ya lo estamos entendiendo básicamente desde aquellos inicios. En Filipos, en Roma, en Jerusalén, en Damasco, en Asia Menor, ya se cantaba este cántico. Pero no solamente en el año 50 y tanto que Pablo canta, lo redacta, sino desde considerables años atrás. Lo mismo incluso, vete tú a saber si Pablo fue catequizado, enseñado con himnos como este. Lo cual también refuta un poco esas teorías de que Pablo fuese el que inventó el cristianismo, como también dicen algunos. Y el logos de Dios, por usar esa expresión del Evangelio de Juan, aunque tenía esa naturaleza de ser Dios, dice el versículo 7 y 8 aquí de Filipenses, dejando lo que le era propio, tomó la naturaleza de siervo y nació como hombre, como persona, como ser humano, y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Se despojó de su grandeza
para asumir la forma de siervo humano. Esto es lo que en teología se llama la kenosis. Y aunque no os acordáis de esta palabra que acabo de decir, porque se olvida, ¿verdad? Es importante. Jesucristo es Dios, sí, amén. Ahí podemos decir, sí, amén. Pero en la encarnación, en el hacerse como nosotros, voluntariamente, por amor, también hay que decirlo, se ha autolimitado para tomar verdaderamente nuestra realidad humana. No una apariencia humana, no un disfraz humano, no una carcasa humana, como la carcasa de tu móvil. No, no es un aspecto humano, se hizo humano. Dios en Jesucristo viene a nuestro encuentro como un humano real. Se tiene irremediablemente que autolimitar en su poder. Y esto que estoy diciendo no es una herejía, que puede sonar raro por las cosas que se dicen, pero no estoy diciendo ninguna herejía. La herejía es lo contrario, pero históricamente. Y por eso luego hay tantos docetistas, y tantos monofisistas, y tantos apolinaristas en nuestras iglesias. Sin darse cuenta, están cayendo en estas herejías cristológicas. Por eso es importante decir estas cosas. El logos de Dios, sé que es todo muy filosófico hoy, ¿no? Muy tal. Hecho carne en Jesús. Está autolimitado. Tiene una realidad humana total. No se nos olvide, lo dice Lucas en el Evangelio. El niño Jesús estaba envuelto en pañales porque hacía su caquita y su pipí. Y no es blasfemia. Y tuvo que ir creciendo en sabiduría como cualquier persona en su aprendizaje. Porque su encarnación es real, es auténtica, es plena humanidad, que se suele decir también en teología. Aquí se dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, que no es cualquier muerte, es la muerte vergonzosa que le daban a los criminales. Pero esa vida de obediencia de Jesús al Padre no es como una relación de obediencia al estilo de un súbdito ante un rey que le tiene miedo, ¿no? Y por eso le obedece, con el temor le obedece. Esta obediencia tiene otra calidad. Por cierto, la expresión temor de Dios tiene otro sentido, pero bueno, esta obediencia tiene otra calidad, otra libertad. Aquí se está expresando la entrega de Cristo como esa respuesta de amor que el Padre le tenía y viceversa. Un amor que se hace extensible a los seres humanos, que estamos alienados, separados de Él, y necesitamos esa reconciliación. Pablo pone aquí, hoy diríamos que hace un corta y pega, ¿no? Pablo pone aquí intencionalmente este himno porque quiere que nuestro estilo de vida sea algo así como lo que hace Jesús. Que tomemos a Cristo como ejemplo. El Logos hecho carne, el Logos humanado, Cristo, es, para decirlo de otra manera, así como una antítesis, es lo contrario de Adán, o Adán y Eva juntos. En el texto etiológico bíblico vemos que Adán y Eva, el paquete juntos, aspira a esa igualdad con Dios por el camino de la rebeldía y el orgullo, ¿no? Toman de aquel árbol que no deben y tal, ¿no? Pensando que así pueden ser como Dios. Pero Cristo, el Salvador, deshace la arrogancia de ese primer hombre que todos llevamos dentro de algún modo, que no hace falta ser agustiniano para entenderlo. Y Jesús no aspira como Adán a tener la condición divina, sino que él ya la tenía. Pero en vez de tenerla por bandera o qué sé yo, lo que hace es despojarse de ella para tomar la condición de un siervo humano, como tú y como yo, cargando para sí las condiciones del pecado que no le pertenecían, de esta existencia rota. Y él conoce la debilidad, el dolor e incluso la muerte, que son fruto o consecuencia de esta existencia caída, alienada, como tú quieras llamarla. Y las toma Jesús, el mismo Logo hecho carne, las vive. Y por este camino de la obediencia es como Jesús recupera esa posición luego, ¿no? O ese rango del cual anteriormente se había despojado. Por decir todo esto también así en términos bíblicos, Jesús desanduvo el camino de Adán y Dios lo levantó por encima de todo y le asignó la posición y el título más grande que se puede tener, el título divino de Señor, el Logos. El Logos Jesús es
El Logos Jesús es y ha sido siempre Dios, pero se hizo Dios con nosotros, Emmanuel. Y en la encarnación seguía siendo Dios. Ojo, cuidado con esto, a ver si me estoy explicando mal. En la encarnación seguía siendo Dios, porque la kenosis o la kenosis no es otra cosa que sería el kenoticismo. Eso no viene el caso, pero también se puede decir las cosas de otra manera y estar metiendo aquí la pata. No es eso. Ahora, lo que se espera siguiendo este himno, lo que se espera, el propósito, es que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso de debajo de la tierra, lo digo también como detalle, normalmente lo interpretamos según nuestra concepción moderna, ¿no? También como el infierno, ¿no? Pero Pablo está expresando aquí lo que es la concepción tripartita hebrea de cómo entendían ellos el cosmos. Y en ese planteamiento hebreo, debajo de la tierra lo que hay es lo que llaman el gran abismo, que por así decirlo, en ese gran abismo es como si flotara la tierra, ¿no? Y debajo, en una especie de estado intermedio, es lo que está el Seol, pero eso es en el planteamiento de aquel entonces y tal, ¿no? Y en el Seol es donde están las sombras, el Nefesh de las personas difuntas, tanto en la parte que pertenece al seno de Abraham como en la parte de los que no pertenecen a ese seno de Abraham. Ellos lo entendían así todavía en aquel tiempo, ¿no? Lo que quiere decir todo esto es que Cristo, exaltado hasta lo sumo, tiene el dominio. Suyo es el reino, el poder y la gloria en todo el cosmos. Vamos, que no hay ninguna parte que se le escape. No hay ninguna parte de la existencia donde no alcance su señorío. Y según este esquema antiguo, pues hasta debajo de la tierra, ahí no se escapa tampoco su señorío. ¿Lo entendemos? Como decía antes, ¿no? Pablo pone este himno como una ilustración, ¿para qué? Para tomar la obediencia de Jesús como un ejemplo de vida. Y el resto de la epístola digo que tiene mucho que ver con esto, porque habla de cómo es nuestra identidad como personas cristianas, ¿no? Que siguen a Jesús. La epístola es muy cortita, además preciosa, y os aconsejo que en vuestra casa, si queréis, pues hagáis una lectura devocional de toda la carta, que la leáis entera, y si podéis que dediquéis una lectura pausada de este textito que acabamos de leer, este poema cristológico que tenemos en el capítulo 2. Nuestro entendimiento de Cristo como divino no es una especie de disociación del Padre, ¿no? Ni de la unicidad de Dios. Y eso lo entendieron muy bien quienes escribieron este poema, esta canción. Y lo entendió muy bien Pablo y por eso también lo puso aquí, ¿no? Y por eso hoy puedo decir alegremente solus Christus y soli Deo gloria.